continuando con nuestro seminario, tengo el agrado ahora de participar aquí como moderadora de la exposición de una profesora española que se llama Cristina Soco, que nos acabamos de conocer. Y ella es profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Pública de Navarra. Se ha preocupado especialmente de estudiar en el ámbito de los derechos fundamentales distintos temas como el que vamos a estudiar ahora, que vamos a analizar en relación al secreto de las comunicaciones y también a la organización territorial del Estado. Así es que, Cristina, doy la palabra para que en 30 minutos entonces puedas exponernos acerca de este interesante tema. Muy bien. Bueno, pues yo también quiero comenzar esta exposición agradeciendo muy sinceramente al Tribunal Constitucional de Chile, especialmente al ministro Gonzalo García, a la ministra María Pía Silva, que me ha hecho esta amable presentación, por la oportunidad que me brindan de estar aquí conversando con ustedes y, sobre todo, trasladando un tema de investigación como es el mío, complicado, que me ha llevado, al igual que todos mis compañeros, 4 años de vida investigadora. Bueno, pues mi trabajo de investigación ha versado sobre las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información en relación con el objeto protegido por un derecho fundamental, que es el secreto de las comunicaciones, que se regula en el artículo 18.3 de la Constitución española. Verdaderamente, a día de hoy asistimos a una auténtica revolución tecnológica. Y esta innovación tecnológica no solamente se ha originado por la existencia de novedosos métodos o medios de comunicación a través de medio técnico. Pensemos en el correo electrónico, la webconferencia, la videoconferencia, sino que esta evolución tecnológica ha repercutido también en la existencia de poderosos sistemas o instrumentos tecnológicos, los terminales móviles, los terminales informáticos, que lo mismo han albergado comunicaciones a través de medio técnico, las que acabo de mencionar, las novedosas comunicaciones a través de medio técnico, que también han custodiado otro tipo de datos de tráfico, informaciones, comunicaciones, consultas a Internet, que por no ser comunicaciones a través de medio técnico, no quedan de alguna manera protegidos por la garantía de autorización judicial para la delimitación restrictiva de estas intervenciones. Piensen ustedes que el derecho a la intimidad, el derecho a la imagen, que puede quedar afectado, por ejemplo, por la intervención de un terminal informático donde abrimos las fotografías que tiene alguien en una carpeta, abrimos los documentos de Word y afectamos a la intimidad. Todos estos derechos que se regulan en otro apartado del 18 no quedan de alguna manera delimitados en su enunciado por las garantías de una autorización judicial. Y aquí tenemos un problema que de alguna manera he tratado de exponer en mi trabajo. Pues bien, el objeto que presento a continuación es analizar qué protege el secreto de las comunicaciones a la luz de esta revolución tecnológica en la que opera, donde nos encontramos comunicaciones a través de medio técnico, datos íntimos, datos de tráfico, que ya veremos afectarán en todo caso a otro derecho fundamental, que es la protección de datos personales, y sobre todo teniendo en cuenta que la doctrina y la jurisprudencia empiezan a variar y a evolucionar en los criterios hasta entonces establecidos sobre el objeto protegido por estos derechos fundamentales. Para empezar, la doctrina y la jurisprudencia han entendido que las conversaciones directas, la grabación ya no de las comunicaciones a través de medio técnico, sino las conversaciones directas, no queda protegida por el derecho a la intimidad, sino por el secreto de las comunicaciones, porque lo que protege el secreto de las comunicaciones son las conversaciones, el proceso comunicacional, con independencia de que éste se lleve a cabo o no mediante soporte. A su vez, y en relación con ese variado menú que hemos visto de datos, de informaciones que operan en el entorno virtual, la doctrina, y sobre todo la jurisprudencia del Tribunal Supremo, ha empezado a decir que la protección, o más bien la consideración de todos estos datos de forma separada, no garantiza una verdadera protección eficaz. Claro, se han dado cuenta que el enunciado del derecho fundamental a la intimidad o a la imagen no contempla, constitucionalmente hablando, unas garantías, una delimitación restrictiva o unas garantías para poder intervenir la intimidad, poder intervenir determinados espacios íntimos, poder intervenir las imágenes que tenemos en el ordenador.
Y, por tanto, han entendido que hay que construir un derecho constitucional a un entorno virtual propio, claro, haciendo abstracción de los derechos fundamentales que ya tenemos, los que quedan de alguna manera afectados por la intervención de los datos de tráfico, de las imágenes o de los datos íntimos que podemos tener en el ordenador. Finalmente, yo me he planteado si es verdad que podemos hacer esto, podemos crear un derecho constitucional que haga abstracción de los derechos fundamentales que ya tenemos en la Constitución. Y me he hecho la siguiente pregunta. ¿Ese derecho a un entorno virtual no será sino manifestación del derecho a la intimidad del individuo, en la medida en que todas las consultas que podamos hacer en Internet, los datos que tengamos recogidos o custodiados en las carpetas, los correos electrónicos que nos mandamos, con quién nos comunicamos, constituyen un perfil propio, íntimo, vital del individuo que podemos proteger a través del artículo 18.1? O quizá ese entorno virtual propio no es sino manifestación de otro derecho fundamental, que es el derecho a la protección de datos personales. Es decir, lo que tenemos en el ordenador, lo que tenemos en ese espacio virtual, ¿es una acumulación de datos de tráfico? ¿Es un dato de tráfico el hecho ya en sí de poderme conectar milagrosamente a un terminal informático y poder abrirlo y poder custodiar una serie de documentos? ¿Tenemos datos de tráfico? Da igual que sean imágenes, que sean documentos de texto, conversaciones en línea a través de webconferencias, ¿son todo datos de tráfico? ¿O son comunicaciones? Entendiendo que ya de alguna manera el concepto de comunicación como envío de un mensaje con un cierto contenido entre emisor y receptor ha cambiado. ¿Es una comunicación que yo haga una consulta en Internet sobre zapatillas deportivas porque me quiero comprar unas zapatillas deportivas? Bueno, pues empiezo analizando cuál es el objeto protegido por el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones. Desde el primer momento, el enunciado de la norma de derecho fundamental determina o garantiza el secreto de las comunicaciones, y en especial las telegráficas, las postales y las telefónicas. Por tanto, el objeto protegido por el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones es el proceso de las comunicaciones mediante soporte, desde que se activa el soporte y hasta su desactivación. Evidentemente, la elasticidad del derecho fundamental del que nos ha hablado el profesor Chueca llega a considerar que en ese número de comunicaciones a través de medio técnico incluimos a día de hoy las novedosas comunicaciones producto de la evolución tecnológica. Añadimos el correo electrónico, la webconferencia, la videoconferencia, pero no incluimos las conversaciones directas, porque las conversaciones directas no son comunicaciones a través de medio técnico. El derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, además, tiene una naturaleza formal. Lo que protege es el proceso comunicacional con independencia del contenido más o menos íntimo de la comunicación, al margen de su efectividad, es decir, con independencia de que ese mensaje finalmente llegue al receptor. Yo puedo estar vulnerando el secreto de las comunicaciones porque estoy pinchando un intento de conversación telefónica entre emisor y receptor, incluso aunque no llegue a producirse porque el receptor no coja el teléfono. O incluso aunque yo intervenga un correo electrónico que todavía no ha sido recibido efectivamente por el receptor. El hecho de que yo esté pinchando, esté interviniendo un proceso comunicacional a través de medio técnico es lo que lleva consigo una vulneración del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones. También con independencia de que el contenido sea ilegible. Podemos recibir un correo electrónico que está descodificado y, sin embargo, en ese proceso de comunicación mediante soporte, la intervención ajena está vulnerando el secreto de las comunicaciones. Pues bien, ¿qué pasa con las conversaciones directas? Las conversaciones directas no quedan protegidas por el objeto del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, porque, como digo, lo que se protege es el proceso comunicacional mediante soporte y no la grabación de las conversaciones. Ciertamente, la doctrina y la jurisprudencia han empezado a decir que esto no es cierto, que verdaderamente podemos asistir a una elasticidad del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, porque hoy en día lo que se protege es el proceso comunicacional
con independencia de que haya soporte comunicacional o no. Que tenemos micrófonos espías que graban las conversaciones directas, que tenemos drones que alcanzan las ventanas de los domicilios, graban comunicaciones directas, conversaciones, imágenes, y que lo más fácil es, de alguna manera, incluir en la protección ya del secreto de las comunicaciones también las conversaciones directas. Pero no podemos ampliar más o flexibilizar más el secreto de las comunicaciones que las comunicaciones mediante soporte modernas, pero no las conversaciones directas. Quizá las conversaciones directas quedan protegidas por el derecho fundamental a la intimidad que, como les digo, se regula en el parágrafo 1 del artículo 18 de la Constitución. Pero ¿qué es lo que nos pasa? Que el derecho a la intimidad no incluye en su enunciado una delimitación restrictiva de su contenido, no permite intervenir la intimidad ni incluye garantías a la intervención de esa intimidad. Tampoco nos dice qué espacios íntimos pueden ser intervenidos, porque claro, si dejamos al albur del legislador, de la norma infraconstitucional que determine qué espacios pueden ser intervenidos y qué garantías, de alguna manera lo que estamos haciendo es vaciar de contenido el derecho fundamental a la intimidad. En definitiva, la resolución judicial de intervención de espacios íntimos convierte la intervención en injerencia. En definitiva, vulnera el derecho fundamental a la intimidad. A día de hoy, no les he dicho, pero ya tenemos una ley. En el año 2015 se reforma la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que incluye una variabilidad de medidas de investigación tecnológica que incluyen, por supuesto, que la policía pueda captar imágenes y conversaciones directas en lugares públicos y en la calle, mediante resolución judicial, que incluye una resolución judicial para la intervención tanto manual como remota de los terminales informáticos. En definitiva, contraviniendo, por supuesto, haciendo abstracción de los derechos fundamentales y las garantías que de alguna manera tienen cada uno de estos derechos fundamentales. Por tanto, nos encontramos en una situación en la que un juez puede plantear una cuestión de inconstitucionalidad porque la resolución judicial de intervención de estos espacios íntimos, una resolución judicial que permite que la policía pueda captar imágenes y conversaciones directas en la calle o en lugares públicos, vulnera el enunciado, la norma de derecho fundamental que se predica del artículo 18.1 de la Constitución, vulnera en definitiva el derecho a la intimidad. Podríamos pensar también que, las conversaciones directas no quedan protegidas por el derecho a la intimidad, que en realidad lo que estamos vulnerando es otro derecho fundamental, el derecho fundamental a la protección de datos personales, que, como ha dicho la profesora Elvira, es una construcción jurisprudencial, a la luz de un artículo que lo que dice es que la ley garantizará la cesión de los datos de tráfico por parte del usuario. Pensad que esa intervención tecnológica de las conversaciones directas en realidad son datos de tráfico también, ¿no? Que todo lo que hacemos ahora ya es utilizar una serie de innovaciones tecnológicas que las podemos llamar datos de tráfico y que, por tanto, quedaría protegida esa intervención por el 18.4. ¿Qué es lo que nos pasa? Que el 18.4 habilita al legislador, una vez más, para garantizar cómo ceder y qué finalidad van a tener la cesión de los datos de tráfico, pero no habilita al legislador para delimitar de modo restrictivo el contenido del derecho fundamental a la protección de datos personales. Una vez más nos encontramos con un derecho que no incluye una delimitación restrictiva. Por tanto, tenemos otro problema. Bien, diferente de las conversaciones directas, serían, como digo, ese cúmulo de datos que aparecen en los que vamos reuniendo o completando en nuestros terminales informáticos o no, ¿verdad? La nube de Internet, pues son datos que están en el aire, en la nube. Podríamos hablar también de ese entorno virtual, sin soporte, ¿no?, tecnológico. Bien, el entorno virtual propio queda protegido por el objeto del secreto de las comunicaciones. ¿Qué es lo que protege el secreto de las comunicaciones? Ya lo hemos dicho, el proceso comunicacional a través de medio técnico. Protege el proceso comunicacional a través de medio técnico, pero no protege el proceso virtual potencialmente comunicativo. La policía, cuando accede, bien sea vía remota o manual, a un terminal informático,
se encuentra con espacios de todo tipo, se encuentra con datos personales, con datos íntimos, con imágenes, se puede encontrar con correos electrónicos, pero no estamos seguros de que cuando se abre un terminal informático la intervención de la policía va a ser al correo electrónico. De hecho, lo ha dicho ya la doctrina, lo ha dicho la jurisprudencia. Un juez no puede asegurar, no le puede decir, mire, usted cuando entre a este terminal informático, por favor, solamente intervenga al correo electrónico. Porque lo que se va a encontrar son muchas cosas. Lo que se ha encontrado a la policía en casos jurisprudenciales en España pues son, en fin, plataformas de emule, se pueden imaginar, de traspaso de pornografía infantil. Y claro, pues además de todo eso puede tranquilamente decir, pues voy a abrir esta carpeta a ver qué hay, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que le interesa a la policía y al juez, lógicamente, es encontrar pruebas de la presunta comisión de un delito grave. Entonces no se puede asegurar que la policía solamente vaya a intervenir el correo electrónico. Por tanto, entiendo que el entorno virtual no queda protegido por el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, porque lo que protege el secreto de las comunicaciones es el proceso comunicacional a través de medio técnico y no el proceso virtual, que puede ser o no potencialmente comunicativo. Bien, la doctrina evidentemente se ha posicionado en contra de esto que les acabo de indicar y ha entendido que tenemos que crear un derecho constitucional a un entorno virtual propio, porque la consideración de todos estos datos de forma separada no asegura una protección eficaz. Evidentemente la jurisprudencia está pensando que la intimidad no incluye en su enunciado garantías para la delimitación restrictiva de este derecho fundamental, tampoco la imagen, tampoco la protección de datos personales. La doctrina en España, estoy pensando en Rayo Lombarte, ha empezado a decir, mira, esto no puede ser, tenemos que adaptarnos a la era digital, estos derechos fundamentales están anticuados, por tanto, vamos a construir nuevos, dice, derechos digitales que se adapten a la era tecnológica. Dice nuevos derechos digitales, no dice nuevos derechos fundamentales digitales. Quizás está pensando únicamente en derechos constitucionales y apela en su clasificación a, por un lado, derechos constitucionales de naturaleza prestacional. Dice, bueno, está claro que a día de hoy la formación en nuevas tecnologías tiene que ser un derecho inexcusable, tiene que haber un derecho a la neutralidad en la red, tiene que haber un derecho de acceder a Internet de forma gratuita, porque todas las personas, con independencia de sus recursos, tienen derecho a acceder a Internet. Yo me pregunto si estos derechos, en la línea que establece la profesora Elvira, tienen que ser fundamentalizados, tienen que ser constitucionalizados, o tranquilamente podemos regular esto mediante un derecho legal. Pero el profesor Rayo Lombarte va más allá y dice, además, tenemos que garantizar el derecho al honor y a la intimidad frente a las agresiones verbales en la red. Tenemos que garantizar también que todas las personas tengan libertad de expresión, puedan expresarse libremente en las redes sociales y puedan ser informados convenientemente. Y yo me pregunto, ¿todos estos derechos en realidad no son ya derechos fundamentales? ¿No están constitucionalizados como tales en la Constitución? Quizá podemos concretar estos aspectos de las nuevas tecnologías dentro de esos derechos fundamentales, o no hace falta. ¿O qué pasa con el derecho, dice Rayo Lombarte también, a la intimidad de los trabajadores y en relación con las nuevas tecnologías? Él dice que los trabajadores tienen derecho a descansar, que qué es esto de que el empresario tenga que controlar los correos electrónicos o los códigos que obedecen a esos correos electrónicos para saber si el trabajador siempre se está conectando con la clientela de la empresa o no. ¿O qué pasa, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con que el empresario esté dándose cuenta que el trabajador está poniendo en tela de juicio la productividad de la empresa, pero claro, no le puede intervenir el correo electrónico? Desde luego no hay ningún procedimiento, a día de hoy en España no tenemos, en el Estatuto de los Trabajadores no nos habilita concretamente para que haya un procedimiento en virtud del cual el empresario pueda pedir una resolución judicial de intervención de estas comunicaciones. Pero la pregunta es, ¿esto necesitamos regularlo concretamente como un derecho constitucional digital o es una manifestación más del derecho a la intimidad? O la necesidad también dice de indemnizar a las personas que
de alguna manera sienten que se ha vulnerado sus derechos al honor o a la intimidad. ¿Esto no es consecuencia de la vulneración de esos derechos? ¿Necesitamos constitucionalizar todo esto? ¿O son realmente proyecciones de los derechos fundamentales que ya tenemos? Bueno, pues con esta panorámica pues yo me he planteado, ¿será necesario constitucionalizar un derecho fundamental al entorno virtual propio? Porque claro, es lo que nos queda, ¿no? Crear un nuevo derecho constitucional de carácter fundamental a un entorno virtual propio. Pero claro, el entorno virtual propio plantea una problemática impresionante. Por un lado, porque ¿qué es el entorno virtual propio frente al ajeno? ¿Dónde están los límites entre mi entorno virtual y el ajeno? ¿Dónde están los límites entre mi entorno virtual en una consulta de Internet? ¿Dónde está el entorno virtual propio? O en un correo, en una webconferencia, en una comunicación en línea que yo pueda mantener con mis estudiantes. ¿Dónde están los límites? ¿Cuáles son los límites temporales del entorno virtual propio también? ¿Por qué? Porque el dominio virtual es proceso virtual, aunque yo desactive el soporte que me permite acceder a ese proceso virtual. Yo puedo tener una conversación en línea con mis estudiantes, la he dejado ahí, he fechado que esa conversación en línea va a durar un semestre, lo que dura mi asignatura, pero sin embargo yo no estoy conectada. ¿Qué es el entorno virtual? Es de alguna manera el proceso virtual, aunque yo no esté conectada. ¿Tengo que estar conectada para hablar de ese entorno virtual? ¿Tengo que participar en esa conversación para que se hable de mi entorno virtual? ¿Qué es entorno virtual o qué límites tiene también el entorno virtual en un mensaje de WhatsApp que yo me voy reenviando con otros compañeros? Ahora ya aparecen en los mensajes de WhatsApp reenviado, ¿no? Como diciendo, bueno, la cadena no sabemos dónde empieza, esto debe ser para evitar responsabilidades. No, que me lo envió el otro, ¿no? ¿Dónde están los límites temporales? Y, por supuesto, la problemática del carácter internacional, de alguna manera, del entorno virtual, pensando que las grandes operadoras internacionales son las depositarias de todos esos datos. Y la diferente normativa que tiene la Unión Europea o Estados Unidos en relación con la protección de datos personales. En Estados Unidos es muy difícil que un juez pueda solicitar datos personales o datos de un correo electrónico de una persona para investigar sobre la presunta comisión de un delito grave y, sin embargo, la Unión Europea tiene normativas mucho más flexibles. ¿Es posible que el poder público nacional pueda garantizar real y efectivamente el derecho a un entorno virtual propio? Bueno, por tanto, ya para finalizar mi exposición he planteado varias hipótesis. El entorno virtual propio, como digo, es manifestación del derecho fundamental a la intimidad. Si realmente lo que tenemos es un conjunto de datos que obedecen al perfil de una persona, ¿realmente esto no es una manifestación del derecho fundamental a la intimidad? En Alemania, no sé si ustedes lo saben o no, pero el Tribunal Constitucional Federal ha creado un derecho fundamental a la integridad y confidencialidad de las comunicaciones y tecnologías, entendiendo precisamente esto, que todos esos datos del individuo, lo que tiene en su carpeta, lo que tiene en su correo, las consultas que hace, conforman un perfil vital íntimo que forma parte de su libre desarrollo de la personalidad, del desarrollo irrestricto de la personalidad del individuo y que, por tanto, es necesario proteger como derecho constitucional. Claro, aquí tenemos una diferencia muy importante entre España y Alemania, porque en Alemania el libre desarrollo de la personalidad no es un principio orientador de la actuación de los poderes públicos, sino que es un derecho fundamental. Por tanto, lo que ha hecho el Tribunal Constitucional Federal es concretar ese libre desarrollo de la personalidad en esa manifestación concreta, en el derecho a que el individuo pueda libremente usar las nuevas tecnologías sin interferencias por parte de ajenos. En España no podemos considerar esto porque, como les digo, el libre desarrollo de la personalidad no es un derecho fundamental. Pero sí que podemos considerar la posibilidad de convertir de alguna manera todo lo que tenemos en el entorno virtual en una especie de espacio íntimo virtual que es necesario proteger y garantizar.
También he pensado o he considerado que el entorno virtual quizá podría ser manifestación de otro derecho fundamental más moderno, que es el de la protección de los datos personales, que protege, como saben ustedes, no los datos íntimos, sino los datos de tráfico, los datos que figuran en ese entorno virtual. Pero claro, vamos a ver, ¿qué es un dato de tráfico? ¿Por qué? Porque la ley de protección de datos personales en España pues ha hecho también de alguna manera una regulación convencional de los datos de tráfico. Los datos de tráfico, dice, son ciertos archivos automatizados. Ayer estuve con una profesora de una universidad que me decía, hombre, los datos de tráfico en realidad son los datos adjuntos a una comunicación electrónica desde que, en fin, nace hasta que llega al receptor. Bueno, yo no sé qué es un dato de tráfico. ¿Es un dato de tráfico abrir el terminal informático? ¿Es un dato de tráfico abrir un correo electrónico? ¿Es un dato de tráfico en sí mismo la conversación que estamos manteniendo mediante correo electrónico? Entendiendo que, bueno, lo de menos ya es la comunicación. Además, yo ya les he dicho que en el secreto de las comunicaciones lo de menos es el contenido comunicacional. O finalmente el entorno virtual podría ser manifestación del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones. ¿Es una comunicación todo lo que hacemos en el entorno virtual? ¿Es una comunicación que yo coja el terminal móvil, vaya al supermercado y pague con el móvil en el supermercado? ¿Estoy comunicándole a la empresa que ya he pagado? ¿Y estoy comunicándole además qué he comprado? ¿Y estoy comunicándole cuáles son mis preferencias cuando voy al supermercado? ¿Esto sería manifestación del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones? Bueno, pues hasta aquí llego. Espero que ustedes me puedan ayudar a resolver todas estas dudas que tengo. Muchas gracias. Bueno, yo creo que, al igual que todos ustedes, nosotros quedamos fascinados con esta intervención. Nos abre un mundo de problemas y la verdad es que nos colocan en el complejo escenario en que se encuentra entonces el ejercicio de este derecho al secreto de las comunicaciones en el caso español y también a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas en el caso chileno. Y porque la verdad es que el empleo de estos medios tecnológicos incluso es tan revolucionario que nos ha afectado en el sentido de cómo nos relacionamos incluso entre nosotros mismos, ¿no? O sea, ya los comportamientos individuales, lo conversábamos ahí con la profesora Soco afuera, han hecho que realmente esta revolución tecnológica haya influido en la vida, ¿no es cierto?, en la forma en que nosotros nos comportamos. Y también, por lo tanto, en que han aparecido nuevas modalidades de afectación a estos derechos fundamentales, especialmente a la honra, a la intimidad, a la protección de datos personales. Bueno, tomando esta excelente intervención de la profesora Soco, nos queda, podemos distinguir entonces el tratamiento del tema en la Constitución española y el nuestro, que podría ser lo que yo podría comentar, ¿eh? Como ha dicho la profesora Soco, en España, en la Constitución, en el artículo 18.3, ampara el secreto del proceso de transmisión de las comunicaciones ejercido mediante un soporte técnico. Y en ese sentido es independiente, por lo tanto, este proceso o este amparo sobre el secreto de las comunicaciones realizado a través de este proceso de transmisión del contenido mismo de lo comunicado. Mientras tanto, y ahí vienen todas estas preguntas que se hace la profesora en relación a si lo protegido, si se ampara, por ejemplo, no la comunicación directa entre las personas y cómo estos medios tecnológicos nuevos han llevado a la conclusión de que al comienzo se consideraba que no, porque siempre tenía que haber un soporte técnico, ¿no es cierto?, detrás, pero en la medida en que han surgido estos medios tecnológicos que graban conversaciones íntimas, incluso en grupos masivos de personas, y son capaces de captar una conversación, y cómo eso no va a estar amparado, ¿no? Bueno, ese es uno de las aristas del problema que usted ha planteado. También, bueno, interesante también
el comentario que usted hace en cuanto a que el contenido no tiene mayor importancia. Incluso puede ser ilegible, puede no existir, puede que uno por error de repente envíe un correo electrónico a otro sin ninguna voluntad detrás, porque pareciera que el mensaje en sí mismo no tiene mayor importancia. Lo importante es la protección del secreto del proceso de transmisión. Y ahí surge entonces este tema del dominio virtual y el entorno virtual propio que usted ha desarrollado. Ahora, nuestra Carta Fundamental trata el tema de una forma un poco distinta. O sea, yo creo que es sustancialmente diferente en algunos puntos, porque habla de la inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados. Y también agrega que la ley puede permitir, o sea, es posible interceptar, abrir y registrar estas comunicaciones o documentos en los casos que la ley establezca. Por lo tanto, ahí está mandando una señal de que no solamente es posible interceptar estas comunicaciones, sino que también abrirlas y registrarlas. O sea, entrar al contenido mismo de lo comunicado, del mensaje. Y también habla de la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada. Y ahí, claro, el constituyente del 80, al momento que elabora la Carta, quiso ser bastante amplio, a diferencia quizás de la norma española, que se ha interpretado en forma amplia, porque incluye ahora los nuevos medios electrónicos, pero nosotros hablamos de toda forma de comunicación, todo tipo comunicativo, y por lo tanto nuestro Tribunal Constitucional ha entendido, y también la jurisprudencia de los tribunales ordinarios, que evidentemente aquí se incluye no solamente los clásicos medios de comunicación, sino que también la inviolabilidad incluye las comunicaciones electrónicas. Así es que en ese sentido no hubo que hacer un mayor desarrollo, ¿no es cierto?, porque la Constitución nos permitía interpretar de esa manera la norma. Ahora, les decía yo que la Constitución chilena habla de la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Y en ese sentido, cuando hablamos de privado es opuesto a lo público. Por lo tanto, estamos hablando quizás un poco de este espacio o de este santuario de intimidad que tiene una persona a través de una comunicación y que supone que de alguna manera lo privado tiene que ver con el desarrollo de la propia personalidad, con este tema de la libre personalidad que usted mencionaba recién. Y por lo tanto, cuando se estudió el tema en la Comisión Ortúzar, que fue la primera comisión que elaboró un proyecto de nueva Constitución, esta regla de las comunicaciones privadas, de la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, estaba incluida en el precepto que trata también del amparo a la vida privada y a la honra de las personas y de su familia, porque consideraba que eran valores que tenían que ver con este ámbito de privacidad. Y por lo tanto, ese ámbito se protege porque lo que se ampara es que se dejará de ser privado en la medida en que la persona consienta de que esa comunicación pueda abrirse, interpretarse por otro, no a quien va dirigida. O sea, hay una voluntad de dirigir la comunicación a un determinado, por el emisor, a un determinado receptor, para que solamente él pueda entonces imponerse del contenido de la comunicación. Hay una voluntad detrás. Y eso, bueno, el receptor puede libremente luego entonces darla a conocer a otros si quiere, pero la voluntad del emisor es clara. Y eso hace que la comunicación sea privada. Y por lo tanto hay un elemento que no es formal, digamos, como en la norma española, que es nada más que el secreto del proceso de la comunicación, sino que hay un elemento material y que tiene que ver con la voluntad de quien está emitiendo la comunicación y, por otro lado, amparando el contenido mismo de la comunicación sin perjuicio de cuál sea ese contenido, que no tiene mayor importancia. Ahora, el tribunal nuestro ha sostenido que la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, por lo tanto, incluye o ampara dos bienes jurídicos. Por una parte, la libertad de las comunicaciones, porque evidentemente las personas se van a sentir inhibidas, ¿no es cierto?, de comunicar libremente si estas pueden ser grabadas, interceptadas y abiertas por cualquiera. Entonces hay un elemento ahí, y un derecho individual, por supuesto, para evitar, digamos, esta situación. Y por otro lado también habla que también ampara el secreto de las comunicaciones,
abarcando el mensaje y los datos de tráfico, siendo indiferente la titularidad pública o privada del canal que se utilice. Puede ser un canal que esté en un ministerio, ¿no es cierto?, en un servicio público o en la casa de un particular cualquiera. Ahora, en cuanto a las comunicaciones privadas que se transmiten a través de nuevas formas de tecnología electrónica, el tribunal nuestro también se ha pronunciado sobre esta materia y ha dicho que estas comunicaciones se pueden desarrollar tanto entre personas ausentes como entre personas que estén presentes o reunidas. Por lo tanto, el tema de la comunicación directa también estaría amparada por la norma y también a través de una vía virtual, como la que ocurre cuando se desarrolla esta comunicación a través de medios tecnológicos. Y también otra cosa que ha dicho es que lo importante es el propósito que tiene el emisor de que solamente el destinatario reciba esa comunicación y por lo tanto las comunicaciones a través de los medios electrónicos deben llevarse a cabo a través de canales cerrados. Canales cerrados sin importar si son muchos o pocas las personas que participan de ese canal cerrado. Entonces, revisando lo que dicen los tribunales ordinarios de justicia también en nuestro país, hace un año atrás salió una sentencia de la Corte Suprema que se cuestionaba si había sido un medio lícito de prueba el intervenir, digamos, en una página de Facebook de un delincuente en que él había subido fotos vanagloriándose, digamos, de los bienes que había comprado con producto del robo. Entonces, bueno, ahí este sería un canal cerrado o abierto de comunicación. Y como aquí en nuestro sistema jurídico lo importante es la voluntad de quien está detrás, de quien emite la comunicación, y Facebook permite tener un grupo cerrado de amigos, ¿no es cierto?, o un canal abierto, se llegó a la conclusión de que esa prueba no era ilícita porque había participado de estas fotos en un canal abierto. Entonces, ahí se deslindó este entorno virtual propio, digamos, o versus el entorno virtual ajeno en la medida en que al darlo a conocer al público, entonces dejaba de estar en este entorno virtual propio. Otro tema, bueno, y entonces pareciera que nuestra Constitución, además, al hablar de las comunicaciones privadas, y no del secreto del proceso de transmisión de las comunicaciones, está, como les decía, también abarcando el mensaje mismo que se comunica, protegiendo ese mensaje, ¿ya? Protegiendo ese mensaje. Y esto se comprueba también al leer la norma constitucional, porque, como les decía, la ley puede permitir la interceptación de las comunicaciones, y ahí estaríamos hablando del proceso de transmisión, en casos particulares y determinados, bueno, en la investigación de un delito, por ejemplo, pero también habla de abrir o registrar las comunicaciones y los documentos. Entonces, ahora, en cuanto al entorno virtual propio, uno podría decir, bueno, el entorno podría ser, ¿no es cierto?, este espacio donde de alguna manera se mueven, digamos, estos datos electrónicos que circulan, ¿no es cierto?, en este mundo virtual, y en que la persona, en la medida en que tenga la voluntad de mantener algunos de estos datos protegidos, reservados, privados, entonces estaríamos dentro de lo que se llamaría este entorno virtual propio. Y ahí me parece a mí que en nuestra Constitución podría considerarse que está amparando ese entorno virtual propio a través de esta norma, que uno podría entender de que podría ocurrir en el proceso, a ver, si esos datos provienen de una comunicación, o sea, hay una transmisión y que llega a este entorno en el proceso mismo de transmisión, como también cuando ya están adscritos, ¿no es cierto?, a la nube, por ejemplo, ¿no es cierto?, ya las fotos de Google o el Google, ¿cómo se llama? Hay distintos, bueno, yo no soy muy experta en cosas técnicas, pero uno de alguna manera puede manejar, ¿no es cierto?, las fotografías que tenga o algunos datos dentro de este entorno virtual, y eso podría uno quizás considerar dentro del precepto de la Constitución del 80 que serían documentos privados. Podría uno considerar que esos serían ya documentos que están adscritos a este entorno y que por lo tanto ya no son comunicaciones, sino que serían un concepto amplio de lo que sería un documento, que simboliza algo que tiene un valor para la persona. Entonces también podría estar comprendido dentro de esa parte de la norma.
Y por eso es que, claro, en todo caso, esto nos abre el apetito. No sé qué va a pasar si esto llega al Tribunal Constitucional, esto del entorno virtual propio. Quizás podríamos interpretar la norma así, Gonzalo, no sé, pero y ahí no tendríamos que agregar nuevos derechos ni preocuparnos de ver si hay una vinculación, porque, claro, lo importante es que yo pienso que el constituyente del 80, y sigue siendo la interpretación que se ha dado, incorporó esta norma dentro del concepto amplio de lo que es la privacidad, de la intimidad. Y ahí eso hace la diferencia entonces con la norma española. Y por lo tanto, entonces, claro, frente a las dificultades que ustedes tienen de que ante la investigación de un delito uno pueda acceder a esos datos que están en un espacio virtual, pareciera que nosotros tenemos más quizás amplitud para poder permitir eso. Ahora, claramente igual puede con eso afectarse, ¿no es cierto?, siempre estos otros valores como la vida privada y como la honra de las personas o la protección de datos personales, o sea, pero la norma pareciera que nos permite, por lo menos, que no tengamos dificultad en cuanto a la constitucionalidad de medidas que se adopten, que siempre estén, por supuesto, dentro del amparo de la norma. Así es que, bueno, eso es lo que yo quería transmitir. No sé si esto abrió el apetito para que opinemos de nuestra Constitución en este tema. Sí. Yo, nada, solamente... pero... Sí, pero... No lo digo. Sí, yo nada, quería... Sí, bueno, hay un espacio para preguntas, pero vale, primero, sí, en primer lugar, no, Cristina, por favor. Nada, me ha parecido muy interesante todos sus comentarios. Y a mí me da la sensación, por lo que de la lectura efectivamente que nos ha hecho del artículo constitucional, que hace referencia a que quizás ese entorno virtual o todas esas comunicaciones a través de medio técnico encajan bajo el concepto de intimidad, de privacidad, porque aquí no se separa. Y claro, cuando se habla de inviolabilidad de comunicaciones, tampoco da la sensación de que el enunciado separe comunicaciones directas, conversaciones directas, de comunicaciones a través de medio técnico, que es lo que ocurre en relación con nuestro enunciado, ¿no?, que separa las comunicaciones a través de medio técnico. O sea, que ahí hay una vía más fácil para resolver el problema, me da la sensación, que en España. Bueno, los llamo también a quien quiera formular alguna pregunta, Gonzalo. ¿Sí? Quería, bueno, primero agradecer las observaciones, porque de verdad es un dilema que yo creo que, si bien da la impresión de que la Constitución chilena tiene fórmulas más amplias, igual no deja de introducir problemas. Por ejemplo, esta referencia de introducir la regla sobre protección de datos personales en el 19.4, vida privada, sin una distinción clara sobre exactamente qué es lo que está protegiendo. Desplazó la protección del 19.5 al 19.4, con lo cual, en fin, esto acaba de pasar y no deja de pensar que pueden haber problemas en el futuro. Por ejemplo, aparentemente solo habla de tratamientos de datos personales. ¿Qué pasó con los sensibles, dónde quedan protegidos? En fin, parece que está referido a datos de tratamiento o de tráfico en la expresión. Pero quería ir a una pregunta más específica sobre las viejas garantías que tenemos para proteger la inviolabilidad. Y hay algo que me preocupa mucho, que es el hecho de que francamente hoy día es bien inescapable la huella digital que uno va dejando. O sea, esa es una tendencia que uno no puede parar. O sea, la huella digital de uno está mucho más allá de lo que uno puede dominar. Ya se le escapó de las manos. Entonces, en ese punto, ¿cuál es el único mecanismo que tenemos para garantizar de que no se escape de las manos, entre comillas? Es que haya un mecanismo de interés público autorizado por un juez para que diga, sabe que eso es de interés público por X y X razones, y esa es la garantía que tenemos. Pero, ¿es esa una auténtica garantía? Cuando un juez, y esto me genera mucha duda, cuando alguien dice, bueno, yo autorizo de que se vulneren el tráfico de determinadas comunicaciones, y al final la policía le entrega un número asociado a no sé cuántos números de teléfono, o asociado a no sé cuántas cuentas,
Y un juez, ¿qué garantía tiene de que en realidad está introduciendo una regla de interés público sobre algunos de estos números específicos? ¿Puede honestamente el juez decir, mira, sobre tales y tales números no, sobre tales y tales reglas no? ¿Con qué características el juez puede decir, mire, esas son autorizaciones que son excedidas, o yo la estoy limitando solo a objeto del delito? Pero en realidad lo que está haciendo es entregándole una cobertura de legitimación a la policía amplísima. Entonces, ¿cómo buscar mecanismos que sean de auténtica garantía? Bueno, se supone que la motivación de la resolución judicial de intervención de esas comunicaciones es la garantía, de alguna manera, de que efectivamente hay una intervención que garantiza el interés público. En España, bueno, pues jurisprudencia de tribunales variados donde el juez se encuentra con un señor que figura en los archivos policiales como sospechoso de tráfico, bueno, ha sido ya delincuente de drogodependencia, va a los bares donde se trafica con droga, no se le conoce trabajo, viaja a los paraísos donde se trafica con droga, tiene unos coches espectaculares, pero no hay pruebas de que realmente trafique con droga. Bueno, el concepto sospechas objetivas de la presunta comisión de un delito grave es lo que permite al juez o garantizar que esa resolución judicial motivada obedece a razones de interés público, que es en este caso pues la seguridad pública, garantizar la seguridad pública. Esto ha sido recogido en la ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, donde se regulan no solamente todas estas medidas de investigación tecnológica, sino que se han añadido todos los criterios que tiene que utilizar el juez para motivar la resolución judicial. Evidentemente, las sospechas objetivas no se argumentan, pero bueno, he puesto este ejemplo para entender que realmente la cantidad de casos que resuelve el juez de intervención de las comunicaciones suele ser por este tipo de delitos. La Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que tiene que ser un tipo de delito grave, desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo, está recogido, que tienen que aparecer los datos del emisor, del receptor, por cuánto tiempo se va a poder pinchar un teléfono o un correo electrónico. Bueno, añade de alguna manera todos los datos adjuntos, pero realmente la sospecha objetiva, la argumentación de la sospecha objetiva de la presunta comisión del delito grave es lo que garantiza el interés público de esa intervención. No sé. ¿Otra pregunta? Buenas tardes, ya. Gastón Salinas. Hace más o menos un mes tuvimos un coloquio en la Universidad de los Andes con el equipo que está modificando el Código Civil francés, que su última etapa es la responsabilidad. Ellos han recorrido Latinoamérica también, escogieron un par de países para comentar sus últimas modificaciones y han querido crear un Código Civil francés del siglo XXI, pero lamentablemente han parado con los principios del siglo XX. Y una de las consultas que le hice yo es, yo soy más bien civilista, de hecho me toca ahora participar en el coloquio de la Jornada de Derecho Civil en unos pocos días más, y mi duda o consulta es la siguiente. Así como distinguimos dos grandes grupos de derechos, los derechos reales y los derechos personales, en América, en el viejo continente, ¿no creen ustedes que en el siglo XXI incorporamos una tercera fase que son los derechos virtuales, de los cuales no existe regulación alguna en la legislación que está bajo la Constitución? O sea, una vez más, el constitucionalismo va con un avance más acorde a la modernidad, pero ¿qué pasa con las leyes que le siguen? O sea, el derecho civil. Ustedes son de la teoría que podríamos estimar que ha quedado atrás el derecho civil cuando solamente se regulan los derechos reales, los derechos personales, en algún momento, ¿no es cierto?, la propiedad intelectual, etcétera, pero no tiene nada que ver con los derechos virtuales, que es toda una tremenda categoría nueva. Esa es mi pregunta. Bueno, si vamos a categorizar como derecho fundamental un derecho virtual, el problema es, ¿lo vamos a poder garantizar? ¿Vamos a poder garantizar un entorno virtual propio? Teniendo en cuenta, pues un poquito en la línea de lo que he comentado anteriormente, que el entorno virtual propio tiene una dimensión universal,
que no sabemos exactamente desde dónde las operadoras nos están enviando un correo electrónico. Entonces, claro, si el Estado no puede garantizar de forma eficaz un derecho fundamental, da mucho miedo constitucionalizar, fundamentalizar un derecho a un entorno virtual. Entonces, primero, creo que es mejor plantearse si es posible garantizarlo o de qué manera o cuáles son las vías, o si las vías son más internacionales, si quizás a través de los tratados internacionales, de acuerdos que ya los hay entre Estados, vamos a ser capaces de garantizar ese derecho a un entorno virtual, porque si no es muy complicado. Y por otra parte, yo creo que el entorno virtual no deja de ser sino una plataforma virtual en donde se suceden vulneraciones de derechos clásicos, pero es verdad que ahora adaptados a las nuevas tecnologías. Si lo que estoy haciendo yo es enviar una noticia falsa que interesa a la opinión pública, pero que es falsa, y claro, la difusión es mucho mayor, evidentemente la proyección es mayor, no estoy sino vulnerando el derecho al honor de una persona. Pero ese derecho al honor de una persona tiene unas características, tiene un objeto propio y ya está regulado como derecho fundamental, ya está categorizado. El problema es que la dimensión que tiene el entorno virtual, que es que yo ahora emito una noticia falsa sobre alguien que interesa a la opinión pública, se entera efectivamente todo el mundo. Cosa que antes yo podía emitir una noticia falsa en un periódico en papel y la dimensión era mucho menor. Y eso sí que es verdad que nos obliga a pensar y repensar qué poder hacer con ese entorno virtual. Pero claro, a nivel constitucional, si vamos a categorizar como derecho fundamental el entorno virtual, será porque tenemos que ser responsables de su protección real y efectiva. Si lo que hacemos es categorizarlo y después el individuo se encuentra que tiene todos los problemas del mundo porque no hay manera de saber quién ha enviado un mensaje que le ha hackeado su terminal informático, porque ese mensaje se envió desde no sé dónde, y no van a estar dispuestas las operadoras internacionales a, de alguna manera, desanonimizar el emisor de ese mensaje, pues tenemos un problema, y es que no podemos constitucionalizar algo que no vamos a garantizar. Porque aquí hay una pregunta del profesor o un comentario del profesor que quisiera. No era una pregunta. No era una pregunta, era en cierto modo el futuro. Es una cosa, una frase un poco pretenciosa, pero a ver, miren, ustedes han visto las películas del oeste donde están las tribus indígenas, los indios autóctonos americanos haciendo señales de humo y se están comunicando. El problema más grave que tenemos en el futuro inmediato, sobre el que obviamente no hemos hablado porque está en fase de diseño, se dice, si es que seguimos con el diseño, están de acuerdo, porque quiero confesarles que estos días, en los ratos libres, entre comillas, estamos en cierto modo terminando el diseño del próximo proyecto que hemos comenzado a discutir en octubre del 17. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Miren, por ejemplo, la profesora Zoco les ha hablado aquí del secreto de las comunicaciones. ¿Saben cuál es el siguiente problema que tenemos? Que las comunicaciones van a desaparecer. Este es el problema inmediato, por razones puramente técnicas. Vamos a pasar a una cosa que se llama la conexión, que yo le llamo así, aunque soy constitucionalista, supongo que los técnicos lo llamarán de alguna manera. Porque el secreto de la comunicación alude a un proceso de elaboración de un mensaje. Esto es lo que va a desaparecer ya. ¿Cómo? Pues por muy sencillo, porque la comunicación va a dar paso a la conexión. ¿Ustedes han oído hablar del 5G? 5G tiene una maravilla. Es un protocolo de comunicación que va después del 4G, que tenemos ahora algunos, no sé, o muchos de algunos países. El protocolo 5G tiene... han conseguido hacer desaparecer el delay. Es decir, el momento en que tú haces un acto de emisión de comunicación es en ese mismo momento que lo recibe el receptor. No hay proceso, hay conexión. Y ustedes seguramente, de hecho yo llevo uno aquí, tenemos unos aparatos que ahora llaman de modo muy hortera los wearables, es decir, forman parte de nuestro cuerpo. Hay prendas que son wearables, es decir, que tú vas en la prenda y la prenda emite, o sea, está conectado. Y hay coches, ya saben ustedes,
Porque el 5G es el que permite que haya coches autónomos, porque ya no hay delay entre la instrucción y la ejecución. Es decir, uno frena en el mismo momento que decide. Bien, eso es conexión. Y por tanto, esto de la comunicación, vayan pensando que hay que llevarlo para algunos sitios, que habrá comunicación todavía y tal. Y este es un problema absolutamente nuevo. Y entonces seguramente gran parte de los tinglados que estamos montando para proteger ese escenario ya no tenemos que pensar en otros nuevos. Bien. Segunda cuestión. No, es que Cristina Zoco solo sabe en parte lo que vamos a hacer a continuación. Porque tenemos un investigador joven que está trabajando en estas cosas, que no ha venido aquí, pues está en fase de doctorando y tal. Bueno. Es que a mí lo de los derechos virtuales me hace mucha gracia, porque en realidad los derechos son virtuales ellos mismos. O sea, no existe, o sea, derecho virtual es un oxímoron. Es decir, los derechos... ¿Ustedes han visto alguna vez un derecho por la calle? Yo no, ni he visto al Estado, ni a la nación, nada. Tengo mala suerte, no los vi. Claro, es que el derecho es un constructo abstracto. Y entonces, lo de derecho virtual, esto no se lo comenten a nadie, pero ríanse cuando lo oigan. Yo también lo uso, pero porque claro, tengo que entenderme, pero yo ya sé que estoy usando una palabra que es una palabra que se quedó ya antigua. O sea, queremos decir que algunos derechos, que es un constructo abstracto, tiene como objeto una construcción virtual, que tampoco existe. Oiga, esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Vamos a ver qué hacemos con esto, ¿no? Pero más complicado. Y termino. Yo creo que realmente con este cierre termina este seminario, pero abriéndonos todos estos nuevos problemas, estas nuevas argumentaciones en este tribunal, que la verdad es que, no sé, el profesor civilista dice que nosotros vamos más adelante que los civilistas, no sé si están así, ojalá fuese así, pero también tenemos que ser bien aterrizados y tener muy presente, digamos, cómo estos conceptos se aplican por el legislador, ¿no es cierto?, en la realidad. Y en ese sentido también tenemos nosotros que andar siempre con cuidado con el legislador, con el juez. Y espero que sin atropellar, ¿no es cierto?, la esfera que cada uno tiene, pero también poniéndonos al día con todos estos derechos que han surgido y cómo se pueden interpretar ellos. Así que, bueno, muchas gracias a todos ustedes por la presencia y para qué decir a nuestros magníficos invitados que nos han planteado temas novedosos y que realmente nos llevan a la reflexión. Así es que con esto, no sé, estoy por terminado el seminario, ¿no? Y